Entonces, por lo pronto vamos a saltarnos la parte que dice actividad. Eso lo voy a dejar para después como un pequeño proyecto y después les explico bien acerca de qué va a tratar. Vamos a irnos a la parte donde sigue la lectura, donde dice que como constatarás, la ciencia tiene un carácter dinámico y evolutivo. La concepción científica de la materia y su estructura ha cambiado y evolucionado a lo largo de la historia. Los filósofos de la antigua Grecia establecieron las bases para la teoría atómica al hacerse diversas preguntas acerca de la materia, como ¿esta se puede dividir indefinitivamente o hay un punto en el cual ya no es posible hacerlo? Platón y Aristóteles consideraban que la materia se podía dividir indefinidamente, pero Demócrito afirmaba que la materia se componía de pequeñas partículas indivisibles, invisibles e indestructibles, a los que le dio el nombre de átomo, que significa indivisible. Subrayan por favor esa parte donde dice que Demócrito afirmaba que la materia se componía de pequeñas partículas hasta indivisible. ¿Sí? Ok. Dice que en 1803 John Dalton publicó una teoría atómica significativa que postulaba lo siguiente. Ok, Paola, ¿puedes leer el primer inciso, por favor? Todo elemento está compuesto por partículas extremadamente pequeñas que se denominan átomos. Ok, gracias. Aileen, ¿puedes leer el segundo, el inciso B? Todos los átomos de un elemento dado son idénticos. Muy bien. Ok. Orlando, ¿puedes leer el inciso C? ¿Qué página, maestra? 85. ¿Puede repetir? Es que mi tablet es que no la escuché desde mi tablet. Estamos en la página 85, Nicolás. ¿El inciso? Orlando, hay que poner atención. ¿No estás trabajando entonces? Sí. Pero no estabas en la página, no sabes ni qué inciso vamos. Los átomos del elemento diferentes tienen propiedades diferentes, incluso más diferentes. Ok, gracias. Keila, ¿puedes leer el siguiente? Los átomos de un elemento no se combinan con diferentes tipos de átomos en las reacciones químicas. Ok, muy bien. Si se fijan, daban pequeños postulados, chicos. Seguimos en la página siguiente, por favor, en la página 86. Francisco, ¿puedes leer el siguiente? Los elementos están formados por átomos de más de un elemento que se combinan. Ok, gracias. Y por último, Michelle, ¿puedes leerlo, por favor? En un compuesto dado, el número relativo de una clase de átomos es constante. Ok, muy bien. Daba por ahí pequeños postulados Dalton, que era lo primero que se iba a ver, o sea, el primer átomo que se iba a postular, se podría decir, o que se iba a ver en ese tiempo. Y decía que tenía ciertas características las cuales deberían de cumplir, como que que estaba formado por partículas extremadamente pequeñas, a las cuales denominaban átomos, que todos los átomos de un elemento deben ser iguales, o sea, por ejemplo, estamos hablando de cloro,
todos los átomos del cloro deben ser iguales. Estoy hablando de oro, todos deben ser iguales, misma masa, misma estructura. Y en el inciso decía que los átomos de elementos diferentes tienen propiedades diferentes, incluso masas diferentes. Si yo estoy hablando, por ejemplo, si yo comparo otra vez el cloro con el oro, pues obviamente las masas de sus átomos van a ser diferentes, su estructura va a ser diferente porque estoy hablando de elementos que no son iguales, que a lo mejor no tienen absolutamente nada que ver uno con otro. También decía que esos elementos se combinan con diferentes tipos de átomos en las reacciones químicas. O sea que yo podía combinar, por ejemplo, el de hidrógeno y el de oxígeno para poder hacer una reacción y ahora tengo agua, ¿sí? Entonces iban a poder combinar unos con otros. Hasta ahí decía que todos podían ser combinados. A lo mejor después estudiaron y miraron que algunos no podían combinarse como tal. Dice que también los compuestos están formados por átomos de más de un elemento, lo que veíamos ahorita. Si estamos hablando de un compuesto, recordemos que estamos hablando de más elementos, no solamente uno, ¿sí? Y por último decía que en un compuesto dado, el número relativo de una clase de átomos es constante. O sea que de dicho elemento, pues obviamente va a tener cierta cantidad de átomos, ¿verdad? Dice que después de esto, después de un siglo se ha hecho algunas correcciones a la teoría de Dalton. Por ejemplo, su afirmación de que los átomos no se podían dividir era equivocada, ya que se descubrió que cada átomo se divide en partículas elementales, protones, neutrones y electrones. Subrayen, por favor, chicos, la parte donde dice que... ¿dónde está? No se podía dividir, era equivocada. Se descubrió que cada átomo se divide en partículas elementales, protones, neutrones y electrones. ¿Sí? Entonces, decía que cada átomo se podía dividir en pequeñas partes y que estas partes pues tenían un nombre específico, ¿verdad? Que en este caso pues nosotros hablábamos de lo que eran protones, neutrones y electrones. Ahora, chicos, ¿ustedes más o menos tienen una idea de lo que son estos, de los que son los protones, neutrones y electrones? ¿Algo que se imaginen que sea? Algo que está en los átomos. ¿Algo que está en los átomos? Que, por ejemplo, si divido los protones se hacen neutrones y si divides los neutrones se hacen electrones. Ok. Bueno, me imagino algo así, maestra. Sí, No lo está escuché. bien. ¿Alguien más, chicos? ¿Qué se imaginan que sean? Cargas de energía. Cargas de energía, ok. Por ahí está un poquillo más cerca. Las partículas por las que está compuesto un átomo. Ok, partículas por las que está compuesto un átomo también. Las partículas negativas y positivas. Correcto, partículas negativas y positivas. Eso tiene mucho que ver. Vamos a ver en este punto. Moléculas. Moléculas. Vamos a ver. Las moléculas positivas y negativas. Correcto. Son moléculas en las cuales están constituidos mi átomo y que tienen una cierta carga. Como lo dicen, en este caso, electrones van a tener una carga negativa, los protones una carga positiva y los neutrones, pues como tal lo dice, una carga neutra. No van a estar ni de un lado ni del otro, ¿sí? Entonces, si quieren hacer, chicos, ahí en su libro una pequeña anotación sobre eso, ¿sí? Ahí viene espacio a un ladito, donde viene espacio, perdón, en blanco pueden ponerle ahí que electrones carga negativa, protones carga positiva y neutrones carga neutra. La carga que normalmente se mueve de un objeto es la carga de los electrones o la carga negativa. Cuando nosotros estamos transmitiendo carga hacia otro lado es exactamente por esta. Entonces, muchas de las veces lo que se hace es que hay un exceso de electrones y tienen que pasar hacia otro lado, ¿sí? Muchas de las veces esta electricidad se da por muchas cuestiones. Lo vemos, no sé si les ha pasado, desde el momento en que empiezan a tocar su cabello, sobre todo las personas, perdón, que tienen el cabello un poquito más largo, empiezan a tocar su cabello y de repente como que sienten electricidad dentro de ello.
o cuando están tendiendo la cama, dependiendo del material del que sea su colcha, su cobija, muchas de las veces también hasta se escucha como que sale una pequeña descarga eléctrica. O incluso cuando llegan a tocar otras cosas, muchas de las veces sienten como que una pequeña corriente eléctrica. ¿A qué se debe esto? A que hay un exceso de electrones dentro del objeto o de nosotros y por eso sentimos esa pequeña carga. ¿Por qué? Porque estamos pasando los electrones hacia el otro lado. ¿Sí? Hacia el otro objeto o hacia la otra persona, porque también pasa de que de repente tocamos a alguien y le damos como que una pequeña descarga. Exactamente por eso. Y muchas de las veces tiene que ver con las cosas que llevamos con nosotros. Si nos hemos estado tocando mucho el cabello, si mi ropa es a lo mejor de lana o de un suéter tejido o una blusa tejida, esto llega a acumular muchos electrones. Entonces, es por eso que a veces tenemos una carga como que un exceso de electrones que tenemos que transmitir hacia otra cosa. Entonces, muchas de las veces por eso que sentimos esa pequeña descarga hacia un objeto o hacia otra persona. Entonces, en este caso es como funcionan así los átomos. Nosotros y los objetos, recuerden que están hechos o constituidos, perdón, de átomos y que esos átomos van a tener una cierta carga, ¿sí? Hay hay objetos que tienen más carga calor, que veíamos que había materiales que eran buenos conductores de calor y otros materiales que no lo eran, ¿sí? Que decíamos que los metales pues eran buenos conductores de calor y el plástico era mal conductor de calor. Bueno, más o menos así, de esa misma manera tenemos en cuanto a las cargas o a la electricidad. Hay algunos que son buenos conductores de calor, como sería toda la parte del cobre, de algunos materiales hechos con eso mismo como de hierro, de cobre, etcétera. Y hay algunos otros que pues obviamente son malos conductores. Por favor. ¿La 2.13, Miss? Sí, por favor, la 2.13. Ah, ya sé. Está el 86, ¿verdad? Sí, en 86. Modelo atómico de Thomson. Este modelo retoma las virtudes del modelo de Dalton y avanza en el conocimiento de la estructura de la materia, ya que postula la existencia de partículas eléctricas con carga negativa. Ok, perfecto. Dice que este modelo es la representación del modelo de Thomson, perdón. Este modelo retoma las virtudes del modelo de Dalton y avances en el conocimiento de la estructura de la materia, ya que postula la existencia de las partículas eléctricas. Ahora, déjenme ver. Ok. Por aquí el libro tuvo un pequeño error. Bueno, no error realmente, pero no les marca por qué no hay o no les marca, perdón, el dibujito del modelo de Dalton, pero el modelo de Dalton es muy sencillo, realmente es el modelo más sencillo porque pues obviamente en ese entonces no tenían como que mucho conocimiento de lo que estaba sucediendo. Entonces, déjenme ver. En la página 84, donde venía la figurita de los modelos que ustedes me estuvieron describiendo, chicos, al principio venía uno como en color azul, ¿sí? Que no tenía absolutamente nada. O sea, era solamente como que una pequeña esferita, pero no tenía realmente, ¿cómo se podría decir? No tenía nada dentro de ella, no tenía nada alrededor, no se veía como que su centro tampoco, no se veía absolutamente nada más que una pequeña esfera. Okay. Se veía una pequeña esfera más o menos de esta forma. Más o menos de esta forma, ¿sí? Así, una esfera sencilla. Entonces, Dalton decía que pues obviamente solo eran como que pequeñas esferas sencillas, pequeñas bolitas sencillas como esto, pero él no había estudiado todavía absolutamente nada más. Entonces, ese vendría siendo el primer modelo atómico. Luego, después de esto, obviamente pasó tiempo, siguieron con los avances. Decía aquí que en 1904 pues obviamente entró John Thomson, perdón, y llegó con un modelo diferente, ¿sí? Lo que venía aquí es que él decía que había pequeñas cargas. Voy a pasarlo para acá. Aquí y luego... Ups, me salió...
Ok, me salió bastante chueco, pero lo tienen en el libro para que lo vean más bonito. Ok. Venía este modelo. Sí. Teníamos el primero que era, ay, no se ve. Teníamos el primero que era el de Dalton, que solamente era una esfera como tal, no había absolutamente nada más. Y luego pasaba al de Thomson, que decía que él ya había investigado acerca de las cargas eléctricas negativas. Decía que ya había algo más, que no solamente era una esfera, sino que tenía algo dentro, o sea, que algo lo constituía, ¿sí? Venía por aquí en el libro, dice que en 1904 Joseph John Thomson midió la relación de la carga eléctrica y la masa del electrón. Con ello elaboró un modelo al que denominó budín de pasas, ya que imaginó al átomo como una esfera con electricidad positiva, que sería toda esta parte, o sea, todo lo que era la esferita, como lo tenemos aquí, todo lo que era la esferita, dice que tenía una carga positiva y que eso iba a ser como el budín, como un pastelillo, a eso se refiere con budín. Y los electrones inmensos dentro de las pasas. Como se ve en la figura 2.13, la esfera morada es el átomo y la carga positiva está distribuida en toda la esfera. Los electrones se distribuyen uniformemente en la superficie del átomo, ¿sí? Entonces, él decía que pasaba de ser solamente una esfera a que ya todo mi átomo tenía una carga positiva y que tenía pequeñas incrustaciones de carga negativa. Okay. Lo que hizo Rutherford es que él tenía como unas pequeñas láminas, de hecho dice láminas de oro ahí como una explicación muy rápida. Lo que decía Rutherford es que él tenía una lámina de oro y lo que hizo es que trató de poner como pequeños rayos que pasaran, pero él decía que iba a ser esta forma, que los rayos iban a pasar de esta manera, ¿sí? Que iban a pasar simplemente, porque sé que estaba hueco al principio, entonces que solamente iban a pasar como tal, pero después miró que no pasaban como tal, sino que hay algunos que se desviaban, incluso algunos que no salían, entonces tuvo que hacer otra postulación. Ok, vuelven a entrar chicos, nada más para terminar de explicar esto, ¿sí? Vuelven a entrar por favor.